Ok, un atleta lanza una jabalina a una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo, a un ángulo de 50 grados sobre la horizontal. En pocas palabras, con respecto al eje X. La jabalina toca el suelo a los 2 segundos después. Calcular componentes de la velocidad antes de tocar el suelo. B. El ángulo de la jabalina al caer al suelo. C. ¿Cuál fue su alcance? D. ¿Cuál es su altura máxima alcanzada? Y E. ¿A qué altura del suelo fue lanzada? Entonces, vamos a empezar escribiendo nuestros datos primero. Entonces, el atleta de la jabalina lanza con una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo, a un ángulo sobre la horizontal de 50 grados. Esta jabalina tiene un tiempo de vuelo de 2 segundos. Y vamos a calcular primero la componente de la velocidad antes de tocar el suelo. Entonces, para nosotros calcular las componentes de las velocidades, vamos a realizar, a calcular VOX y VOY. ¿Ok? Para calcular VOX, como es una constante, dijimos que siempre la velocidad en X va a ser la misma, solo vamos a multiplicar la velocidad inicial que nos están dando, que es 12 metros sobre segundo, por el ángulo, que es el coseno por 50. Coseno de 50 grados. Esto va a ser igual a 12 metros por el coseno de 50 grados es igual a 7,71. 7,71 metros sobre segundo. Es mi velocidad inicial en X. Ahora vamos a calcular mi velocidad inicial en el eje Y. Pero como nos están pidiendo la velocidad inicial, no cuando está partiendo, no cuando está arrancando el objeto, sino de la jabalina antes de caer al suelo. Hay que saber primero cuál era la variación de esta velocidad. ¿Ok? Para nosotros calcular esa variación, vamos a usar esta fórmula, la velocidad en Y cuando ha transcurrido cierto tiempo. Entonces, para saber una cosa, debemos de saber antes otra. Y para calcular esa velocidad, vamos a sustituir la velocidad inicial en Y. ¿Ok? Cuando vamos a buscarlo, multiplicamos 12 metros sobre segundo por el seno de 50. Y esto va a ser igual a 6. Ok. 9,19. 9,19 metros sobre segundo. En pocas palabras, cuando se lanzó el objeto, en el eje Y tenía más velocidad que en el eje X. Pero recuerda que esta velocidad después se va a ver afectada por la gravedad y la de X no. Ya una vez teniendo la velocidad inicial en X, vamos a poder saber qué velocidad tenía a los 2 segundos antes de caer al suelo. Y su velocidad es igual, en este caso, a 9,19 metros sobre segundo, que se va a restar por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que se están multiplicando por el tiempo, que son 2 segundos. Segundo se va a ir con este segundo cuadrado, solo me va a quedar metros sobre segundo y metros sobre segundo,
que se van a restar. Y digo 9.19 menos 9.81 por 2. Esto es igual a 10.43. Cuando nuestra velocidad nos da negativo, como en este caso, velocidad en y es igual a 10.43 metros sobre segundo. Negativo, vamos a colocarlo negativo en este color, es que nuestra velocidad ya viene en bajada, ¿ok? Cuando es positivo es que va subiendo todavía, pendiente de ese punto. Ok, una vez que ya tenemos ambas velocidades, tenemos nuestra respuesta. En pocas palabras, que la respuesta de nuestra primera incógnita, que era componentes de la velocidad antes de tocar el suelo, bueno, muy fácil. La velocidad en X, como es una constante, es 7,71 metros sobre segundo. Esta es la respuesta del A. Y la velocidad en Y era igual a menos 10,43 metros sobre segundo. Y listo, ya tenemos nuestra primera incógnita. Nos vamos ahora a nuestra segunda incógnita, que es el ángulo de la jabalina al caer al suelo. Sabemos, supongamos que este es el suelo, y ya nosotros calculamos ambas componentes justamente antes de tocar el suelo. Y como fue justamente antes de tocar el suelo, en ese ángulo va a caer. En pocas palabras, que estas dos nos sirven ¿para qué? Para nosotros calcular ese ángulo. Y para calcular ese ángulo vamos a usar esta fórmula. En esta fórmula vamos a trabajar lo que en trigonometría vimos como tangente. Y tangente no era más que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y quién era el cateto opuesto de un ángulo? De un ángulo que teníamos acá, por ejemplo, nuestro cateto opuesto era este, ¿cierto? Y como era este, está en el eje Y. Y por eso vamos a usar la velocidad inicial en Y. ¿Y quién era nuestro cateto adyacente? X. La velocidad en X. Ok, le hago esa explicación para que sepa de dónde está saliendo cada fórmula. Lo que vamos a sustituir ahora, y decimos que mi velocidad en el eje Y era menos 10,43 metros sobre segundo sobre 7,71 metros sobre segundo en el eje X, la velocidad. Y es la tangente a la inversa. ¿Por qué es la tangente a la inversa? Porque es un ángulo lo que vamos a calcular. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que segundo y segundo, metros y metros, como están dividiéndose, se va a ir. Y como es a la inversa, es un ángulo, nuestro resultado va a dar en grados. ¿Ok? Y aquí en la calculadora lo trabajamos de la siguiente manera. Y tangente, para tangente a la inversa, abro mi paréntesis, menos 10.43 entre 7.71 va a ser igual a, después que obtenemos este resultado, como es un ángulo que nos están pidiendo, le damos a este botón, el que tiene las comillas, y nos va a dar menos 53 grados con 31 minutos con 39,64 segundos. Ese fue nuestro ángulo. ¿Ok? Entonces, ya obtuvimos ahora cuál es nuestro ángulo de la jabalina cuando cae al suelo, que es 53 grados con 31 minutos con 39,64 segundos. Yo les expliqué anteriormente por qué se expresa de esta manera en la clase anterior. Ok,
Ya tenemos nuestra incógnita B, vamos a nuestra incógnita C. ¿Cuál fue su alcance? Para calcular el alcance, vamos a usar nuestra fórmula. B o X es una constante, que ya la tenemos acá. ¿Ok? Y solo vamos a sustituirla de esta manera y la vamos a multiplicar por el tiempo de vuelo. ¿Cuál fue nuestro tiempo de vuelo? Nos los dieron en nuestro ejercicio y segundos por segundo se va a ir para que nos dé la unidad de metros. Y digo que 7.71 por 2 es igual a 15,42. 15,42 ¿qué? Metros. Este fue mi alcance. Ok. Seguimos ahora con la D. Altura máxima alcanzada. Ok. Entonces, nos vamos a esta formulita, que es Y máximo. Y máximo va a ser igual a la velocidad inicial en Y, que está elevada al cuadrado, por dividiéndola por 2, que se está multiplicando por la gravedad. Recuerden que la gravedad es negativa, pero como en esta fórmula la estamos planteando ya de sustituir los números directamente, nos vamos a olvidar de eso. B o Y inicial es 12 metros, pero cuando está en el eje Y es 9,19. 9,19 metros sobre segundo, que va a estar elevado al cuadrado y se va a dividir a su vez por 2, que se está multiplicando por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, porque la gravedad es una aceleración. Cuando estas unidades van al cuadrado, se cancela y este metro se cancela con el cuadrado de metro. Y nuestro resultado nos queda en metros. Y multiplicamos 9,19, que está elevado al cuadrado, va a ser dividido entre 2, que se está multiplicando por 9,81. 81. Y va a dar 4,30. ¿4,30 qué? Metros. 4,30 metros. Ok. Otra pregunta que nos hacen es ¿a qué altura del suelo fue lanzado? Vamos a colocar aquí que nuestra respuesta D, que era Y máximo, es igual a 4,30 metros. Ok. Entonces, la siguiente pregunta es ¿a qué altura del suelo fue lanzada? Y aquí es donde voy a explicar esta fórmula. Como ya debieron de anotar esto, lo voy a borrar, si no colocan pause, y vamos a explicar primero la fórmula. Cuando el objeto fue lanzado a cierta altura, Y, que es la principal de esta fórmula, Y es la altura que se encuentra en ese momento el objeto. Pero como nosotros vamos a trabajar con datos ya que el objeto llegó a su punto cero, en pocas palabras, está en el suelo, vamos entonces a decir que Y se hizo 0. Y nos va a quedar esto. Como Y se hizo 0, va a ser igual a velocidad inicial en Y, que va a ser multiplicada por el tiempo, sumada por la gravedad. Pero pendiente acá, que acá yo estoy trabajando más y la gravedad es negativa. Puedo decir de una vez que es menos, ¿ok?
para después no estar colocándole el signo negativo a la gravedad como hemos venido trabajando. Sobre 2 más mi altura. Y aquí es donde está la altura que queremos calcular, ¿ok? Entonces, ya sabemos que nuestra altura, como es la que queremos calcular, es la que vamos ahora a despejar. Voy a borrar, ok. Como voy a despejar, h, acá tengo mi igualdad, no es viable yo pasar a h del otro lado de la igualdad porque se va a hacer negativo. Mejor paso del otro lado del miembro a estos y los englobo de esta manera porque sé que este es positivo y porque sé que este es negativo. Y digo que gravedad, que va a ser multiplicada por el tiempo al cuadrado sobre 2, que era negativo, pasa a ser positivo. Y este que era positivo pasa a ser negativo. Velocidad inicial en y por el tiempo más nada. Esto va a ser igual a h. Si yo lo ordeno, h es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2 menos la velocidad inicial en y por el tiempo. ¿Ok? Ahora vamos a sustituir. Y el valor de y era igual a 9,19 metros sobre segundo. Entonces, sustituyo h igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. El tiempo de vuelo era 2 segundos. 2 segundos que están al cuadrado sobre 2 menos 9,19 metros sobre segundo por el tiempo de vuelo, que era 2 segundos. ¿Ok? Vamos a multiplicarlo todo de una vez en la calculadora. Y decimos que para calcular h, abro paréntesis nuevamente para colocar lo que está en el numerador, que es 9,81, que se está multiplicando por 2 que está elevado al cuadrado. Cierro mi primer paréntesis, divido entre 2, cierro mi segundo paréntesis y lo resto entre 9,19, que es mi velocidad inicial en y, que se está multiplicando por 2 y cierro mi paréntesis. Mi altura del suelo fue 1,24 metros. Mi altura del suelo, ABCDE, va a ser 1,24 metros del suelo. ¿Ok? Ya habiendo terminado todos los ejercicios, vamos a usar una fórmula para hacer un ejercicio más completo sobre la componente de la velocidad que le expliqué en nuestro primer video. Esto nos sirve muchas veces para nosotros saber la velocidad que llevamos en cierto tiempo, por así decirlo. Por ejemplo, cuando queremos saber qué velocidad llevaba el objeto cuando se encontraba un segundo después de haberlo lanzado. Bueno, es muy fácil. ¿Por qué? Porque VOX, o Vx en este caso, es una constante. Ya sabemos que Vx vale 7,71. La que va a variar es Vy. Y Vy, para calcularla, va a ser igual a la gravedad inicial, que era, a la velocidad inicial en y, que era 10,43 metros sobre segundo, era
era eso, ¿no? Para ver si mi velocidad inicial era 12 y 12 por el seno de 50, no, era 9,19. 9,19, mi velocidad inicial era 9,19 metros sobre segundo. Esto era para calcular BY, la fórmula que nos dice así: BY es igual a velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo, ¿ok? Entonces, 9,19 metros sobre segundo menos la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que en este caso vamos a suponer que sea 1. Y digo que 9,19 menos 9,81 por 1 es igual a menos 0,62. Menos 0,62 metros sobre segundo. ¿Ok? Esta es la componente, y como es 0,62, ya había llegado a su punto máximo y había empezado a descender. Eso es todo. Entonces yo quiero saber mi componente de la velocidad total, porque hasta los momentos sabemos cuál es la velocidad en Y, que como es negativa, ya no es así, sino así. Y sabemos la velocidad en X, que sigue siendo una constante en la horizontal. Y para calcularlo, para calcular ese vector, voy a usar esta fórmula, que es el teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de Bx, y Bx es 7,71 metros sobre segundo, que va a estar elevado al cuadrado, más C menos 0,62 metros sobre segundo elevado al cuadrado y dentro del radical. Como todo elevado al cuadrado, todo número negativo elevado al cuadrado va a dar positivo, acá en la calculadora no va a hacer falta colocarlo, porque ya sabemos esa multiplicación de signos que va a haber. Voy a colocar dos paréntesis, uno para el radical y otro para el cuadrado, más 0,62 al cuadrado, y mi velocidad de este vector, que ya viene bajando, es 7,73. 7,73, y como es una velocidad metros sobre segundo, recuerden que acá este cuadrado hizo cuadrado nuestras unidades, pero el radical también simplificó ese cuadrado, pasó algo así. Metros sobre segundo al cuadrado elevado al cuadrado es metros sobre segundo al cuadrado, pero como estaba dentro de radicales, el radical simplificó las potencias. ¿Ok? Y ahí calculamos esa otra incógnita para hacer el ejercicio de manera más completa.